Descubriendo lo saludable, las semillas de amaranto. ¿Sabías que el amaranto es un pseudo cereal y está considerado como el mejor alimento de origen vegetal debido a su rico perfil nutricional? Una de sus características más importantes es que no contiene gluten, y después de una serie de investigaciones se lo ha considerado como un superalimento y ha sido denominado por la FAO y la OMS como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano, por lo que la NASA lo incluyó en la lista de alimentos aptos para las misiones espaciales. Por eso, a continuación, te vamos a revelar los 11 beneficios de comer semillas de amaranto que te sorprenderán. Y quédate hasta el final del video, que te estaremos dejando un obsequio. ¡Empecemos! Número 1. Excelente para los runners. En cuanto a sus beneficios para los runners, lo primero a destacar es su capacidad de brindarnos energía de calidad. Las semillas de amaranto contienen un 59% de hidratos de carbono, la mayoría en calidad de almidón. El amaranto no posee gluten y presenta un bajo índice glucémico. De esta manera tenemos una fuente de energía sana. Otro punto a favor es que el amaranto contiene, a diferencia de otros granos y cereales, todos los aminoácidos esenciales necesarios para tu cuerpo. De esta manera es capaz de ofrecer a los runners hidratos de carbono, fuente esencial de energía, y aminoácidos como la lisina, que funge como antioxidante, generador de masa muscular y productor de anticuerpos y enzimas. Un estudio habla sobre cómo la proteína puede mejorar la recuperación muscular después del ejercicio. Número 2. Ayuda a combatir la inflamación. El amaranto es una gran herramienta que puede utilizar para combatir la inflamación. Y lo que es más importante, trata afecciones inflamatorias como la artritis y la gota. Un estudio habló de las propiedades antiinflamatorias del amaranto y cómo podrían ayudar en el tratamiento de afecciones inflamatorias como la artritis. Otro estudio habla sobre la presencia de fitoquímicos que el amaranto contiene en abundancia y cómo sus efectos antioxidantes pueden ser beneficiosos para la salud. Número 3. Mejora la salud ósea. El manganeso es un mineral importante que contiene este vegetal, que desempeña un papel en la salud ósea. Una taza de amaranto ofrece el 105% de valor diario de manganeso, lo que lo convierte en una de las fuentes más ricas del mineral. El amaranto es uno de los granos más importantes para una dieta saludable para los huesos. Contiene proteínas, calcio y hierro, nutrientes cruciales para la salud ósea. También resulta ser el único grano que contiene vitamina C, que ayuda a mejorar la salud de los huesos, ligamentos y también combate la inflamación. Un estudio indicó que consumir amaranto era una forma efectiva de satisfacer nuestras necesidades diarias de calcio y otros minerales saludables para los huesos como el zinc y el hierro. Número 4. Fortalece el corazón. Un estudio indicó la eficacia del aceite de amaranto en la prevención de enfermedades coronarias. El aceite logra esto al reducir el colesterol total. También aumenta la concentración de ácidos grasos poliinsaturados y otros ácidos saludables de cadena larga de la familia omega 3. Esto también puede tener un efecto beneficioso en pacientes que sufren hipertensión. Y otro estudio demostró que el amaranto tiene fitosteroles y que tienen propiedades reductoras del colesterol. Un estudio también indicó que el amaranto también había exhibido efectos antiaterosclerosis en varios otros estudios. Número 5. Previene la aparición de algunos tipos de cáncer. Un estudio realizado del 2010 comprobó que el amaranto tiene entre sus componentes una proteína llamada lusanin, péptido con propiedades que reducen los riesgos de padecer cáncer. También contiene escualeno, un ácido con actividad antioxidante, y beta-cistosterol, un esterol vegetal que refuerza la función anticancerígena de la proteína. Según otro estudio, el amaranto puede exhibir una fuerte actividad antiproliferativa en las células cancerosas. Otro estudio confirma que el amaranto también contiene tocotrienoles, que son miembros de la familia de la vitamina E, que tiene propiedades anticancerígenas. Estos compuestos desempeñan un papel en el tratamiento y la prevención del cáncer. Número 6. El amaranto en la industria cosmética. Debido a sus ricas propiedades nutricionales, algunos preparados de amaranto se utilizan en la industria cosmética. El aceite de amaranto contiene una gran cantidad de ácidos grasos insaturados, tocoferoles, fitosteroles y escualeno. Estos compuestos son beneficiosos para el cabello y las condiciones de la piel. El aceite de semilla de amaranto se puede utilizar en el cuidado de todo tipo de pieles. Hidrata perfectamente, alivia las irritaciones, acelera las cicatrizaciones de heridas y tiene propiedades antimicrobianas. Número 7. Es rico en lisina. Las verduras y los cereales a menudo carecen de este aminoácido esencial.
El amaranto encabeza la lista de granos ricos en lisina, ya que ofrece 721 miligramos del nutriente en una porción de media taza. La lisina es un aminoácido esencial que juega un papel en la absorción de calcio. También quema grasa y mantiene la piel, los tendones, los cartílagos y los huesos. Número 8. El amaranto sin gluten. La enfermedad celíaca es un trastorno grave en el que comer gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, desencadena una respuesta inmunitaria en el cuerpo, provocando inflamación y dañando el revestimiento del intestino delgado. La buena noticia es que el amaranto es libre de gluten. Es una buena opción para cualquiera que tenga la enfermedad celíaca o sea sensible al gluten. Número 9. Ideal para la salud ocular. El amaranto mejora la salud debido a su alto nivel de vitamina A y beta-carotenos. La degeneración macular y las cataratas son comunes a medida que envejecemos. Agregar amaranto a su dieta puede ayudar a prevenir o retrasar estas enfermedades degenerativas. Un estudio confirma el papel importante de la vitamina A en la salud de los ojos. Número 10. Ayuda al sistema digestivo. Las semillas de amaranto contienen fibra soluble e insoluble que contribuyen a la buena salud del colon. La fibra soluble forma una sustancia similar a un gel en el tracto digestivo y ayuda a mantener los desechos en movimiento a través de los intestinos. La fibra insoluble agrega volumen a las heces y hace que la eliminación sea más fácil y cómoda. El amaranto también ayuda a equilibrar de bacterias intestinales saludables. Estas bacterias beneficiosas ayudan al cuerpo a digerir los alimentos y a absorber los nutrientes, así como a combatir los gérmenes que causan enfermedades. Número 11. El amaranto y la diabetes. La dieta para la diabetes debe contener esencialmente menos carbohidratos y alimentos de bajo índice glucémico. El amaranto es un grano nutritivo con una variedad de beneficios para los diabéticos. El amaranto es rico en proteínas, fibras y otros micronutrientes vitales. La fibra es un nutriente importante en la dieta de la diabetes, ya que ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre. El amaranto proporciona 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de porción. Cabe señalar que el amaranto tiene un índice glucémico alto, aproximadamente de 107, y una curva de insulina que sugiere un efecto insulinogénico. Esta es la razón por la que se sugiere que el grano se consume en combinación con alimentos con un índice glucémico bajo como el trigo. Mezclar trigo con amaranto puede reducir el índice glucémico a 25. Algunos estudios confirman su papel potencial en el control y la prevención de la diabetes. Contraindicaciones. El amaranto tiene importantes beneficios, pero también es de especial interés conocer cuáles son las contraindicaciones de este alimento. Y estos son: número 1. Para las personas con intolerancia a la proteína lisinúrica, comer amaranto les puede causar malestar digestivo debido a sus altos contenidos de lisina. Número 2. Para las personas con problemas de hipoglucemia, comer demasiado amaranto podría ser potencialmente peligroso debido a su capacidad para reducir los niveles de insulina. Se debe tener cuidado en este caso. Número 3. Debido al hecho que el amaranto contiene oxalato, no se recomienda su consumo en personas con problemas de cálculos renales. Número 4. Debido a los componentes del aceite de amaranto, algunas personas pueden sufrir trastornos en la primera ingesta de aceite y que incluyen erupciones en el cuerpo, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, diarrea y ardor de estómago. ¿Qué son los pseudocereales? Los pseudocereales no son verdaderos granos, son plantas distintas a las gramíneas porque tienen hojas anchas que producen semillas, pequeños frutos de los que una vez molidos se puede obtener harina, pero sin gluten. ¿Cómo consumirlo? Si estás maravillado con los beneficios del amaranto, de seguro te estarás preguntando cómo prepararlo o incorporarlo en tus comidas. A continuación te dejamos algunas maneras de consumirlo. Puedes utilizarlo como harina para empanizar o apanar tus alimentos. Sirve para preparar postres y bollería. Los puedes incluir en sopas y en ensaladas, en batidos y aguas. Puedes hacer leche de amaranto, los puedes mezclar con frutos y con yogur. ¿Puedo comer semillas de amaranto crudas? Sí, pero le aconsejamos que se abstenga de este método de consumo. El amaranto crudo se digiere mal y se puede experimentar un malestar gastrointestinal. ¿Cuántos gramos de amaranto se puede comer al día? La cantidad recomendada de amaranto es de 1 a 2 tazas, lo que equivale a aproximadamente de 30 a 60 gramos por día. Si se consume más de esta cantidad, puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios. Además, una taza de amaranto cocido contiene 9 gramos de proteínas y 5 gramos de fibra. En conclusión,
Comer amaranto puede ofrecer algunas ventajas y desventajas. Todo depende de la cantidad ingerida y de circunstancias del consumo. Una manera de evitar algunas complicaciones es consultar primero al médico antes de añadir el amaranto a su dieta. ¿Cómo almacenarlos? El principal desafío con el almacenamiento de amaranto es evitar la ranciedad, así que guárdalo siempre en un recipiente hermético en un lugar fresco, lejos de la luz brillante. El amaranto entero crudo se puede guardar en la despensa hasta por 4 meses y el doble de tiempo en el congelador. La harina de amaranto permanecerá fresca en la despensa durante 2 a 3 meses y en el congelador hasta 6 meses. Y recuerda, la felicidad radica ante todo en la salud. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activa todas las notificaciones para que YouTube te mantenga al día con nuestras actualizaciones. Y deja un comentario. También te invito a que me apoyes obsequiándome un super gracias. Así estarás apoyando para que este canal siga creando un buen contenido para ustedes. Si te gustó este video, te dejo en pantalla otros videos que también podrían ser de tu interés. Estoy seguro que te encantarán. En la descripción del video te dejo un obsequio con recetas saludables. Espero las disfrutes. Un saludo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video.